Bien, siguiendo con los algoritmos voraces, ahora vamos a ver otro problema famoso que se conoce como el problema de la mochila. Eh, ¿En qué consiste este problema? Tengo una mochila que tiene una capacidad medida, por ejemplo, en kilos, que de W, de un W grande. O sea, tengo una mochila que le puedo cargar en diferentes objetos que yo meta en la mochila un peso máximo, una capacidad máxima de W. ¿Sí? Y tengo N objetos que van a tener cada uno un valor, B1, B2 hasta Bn, y cada uno de ellos también van a tener un peso, W1, W2, Wn. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer, ¿qué es? Poder elegir entre todos estos objetos cuáles puedo utilizar para llenar la mochila y con una manera de que sea óptima en el sentido de que yo quiero poder tener el mayor valor posible en objetos sin que se exceda, por supuesto, la capacidad de la mochila porque se rompería. Entonces yo quiero elegir objetos de manera de que el total que yo metí en la mochila, la suma de los valores de todos esos objetos sea máxima. O sea que ninguna otra combinación pueda sumar más que esa. Por supuesto, si todos los objetos que tengo caben en la mochila, o sea, no exceden el peso, no exceden la capacidad, entonces este problema es trivial, meto todos los objetos y listo. Se asume en general de que cuando yo sumo todos esos objetos el peso es mayor a la capacidad que tiene la mochila. Bien, entonces este es el problema. Tengo que saber cómo elegir de esos objetos cuáles sí meto en la mochila y cuáles no los voy a meter. Entonces, bueno, pensemos un criterio de selección. Y esto viene bien, vamos a hacer muchos problemas de este tipo, vamos a resolver muchos en ejercicios en el cual voy a poder dar una solución voraz. Y siempre lo primero que tengo que hacer, comprender el problema e idear un criterio de selección. Y los criterios de selección en general son simples. Tengo todos estos candidatos que pueden formar parte de la solución, en este caso, objetos que puedo meter o no en la mochila, ¿cómo elijo? Y en general, la manera de saber las posibilidades que tengo de elegir es, veo las características de los candidatos, en este caso, digamos los atributos que tienen estos candidatos, en este caso son dos, el valor y el peso. Entonces, cualquier criterio que yo elija tiene que hablar del peso o del valor de los objetos. Bueno, uno puede ser, elijo el más valioso primero. Entonces, de todos los objetos me fijo cuál es el que tiene valor máximo y ese sí o sí lo meto. Ese es un criterio. Otro criterio puede ser, elijo el que menos pesa. No miro el valor, sino que miro cuál es el que menos pesa y ese meto primero. Y una tercera idea que se me puede ocurrir es una combinación. Combino el valor y el peso. Bueno, empecemos a analizar cada uno de estos criterios, a ver si sirven o no, si nos convencen de que puede ser la solución óptima. Vamos al primero. Voy a elegir el más valioso primero. ¿Tiene algún sentido este criterio? Bueno, sí, porque yo quiero cargar la mochila con el mayor valor posible. Entonces lo que hago primero es elegir el objeto, que tiene máximo valor. Bueno, sin embargo este criterio puede fallar. ¿Qué pasa? Puede ser que yo al elegir un objeto muy valioso, dejo de lado algún otro menos valioso pero que es mucho más liviano. O sea, por elegir este que es más valioso, ocupé demasiado lugar que si yo lo ocupaba con objetos menos valiosos pero que pesan menos, posiblemente en la suma de esos objetos obtenía un valor mayor. Vamos a un ejemplo. Tengo una mochila cuya capacidad es 10. Tengo objetos de valor 12, 11 y 9 y cada uno de ellos tiene peso respectivo 7, 5 y 5. ¿Qué haría el algoritmo con este criterio de selección? Va a elegir primero al que tiene valor 12. O sea que voy a haber ocupado 7 de los 10 kilos de la mochila y después ya no puedo poner ninguno más, porque los otros objetos pesan 5 kilos cada uno. ¿Sí? Ahora, si en cambio, en vez de elegir el objeto más valioso, elijo el que tenía valor 11 y pongo ese primero, bueno, ocupé 5 de los 10 de capacidad que tiene la mochila. O sea, todavía me quedan otros 5 por llenar. Bueno, puedo elegir luego el objeto que tiene valor 9, totalizando un valor de 20, cuando en el caso anterior había podido ocupar la mochila con un valor de 12. Entonces vemos que este criterio de selección no es el óptimo, así que no sirve. Pensemos otro. Vamos al segundo que habíamos planeado. Elijo entonces el primero, el menos pesado. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, porque ya que yo lo que quiero es aprovechar toda la capacidad de la mochila, bueno, entonces elijo los objetos más livianos. Lamentablemente también falla este criterio. Entonces pensemos un ejemplo. Tengo una mochila de capacidad 13
Y los objetos de valor son 12, los objetos tienen valor 12, 11 y 7 y con pesos 6, 6 y 5. Ok, entonces este algoritmo que haría, elegiría primero el que menos pesa, o sea, el objeto que tiene valor, el tercer objeto de estos que tiene valor 7. Bien, así que ahí todavía me queda por llenar una capacidad de la mochila de 8, ¿sí? Y el valor que ocupé es 7. Luego voy a elegir el siguiente menos pesado, que va a ser el segundo elemento que tiene, bueno, en realidad podríamos elegir cualquiera de estos dos porque los dos pesan 6, supongamos que elegimos el de máximo valor, ¿sí? Entonces voy a haber ocupado 11 kilos de los 13 que tiene capacidad la mochila y el valor total que acumulé es 19. Pero no es el mejor porque podría haber elegido el que tiene valor 12 y el que tiene valor 11, sumando 23 de valor y hubiera ocupado 12 kilos de la mochila. Así que este criterio lamentablemente tampoco funciona. Bueno, entonces, ninguno de estos dos criterios funciona. Pensemos uno que combine los dos, que tenga en cuenta el valor y el peso al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Es que yo en realidad lo que quiero es que cada kilo que yo ocupo en la mochila tenga el máximo valor posible. No tanto el objeto, sino el kilo del objeto. Entonces lo que yo voy a querer es elegir el objeto que tenga mayor valor relativo. Esto es el cociente entre el valor y el peso. Entonces lo que podemos pensar es que ese cociente expresa el valor promedio de cada kilo del objeto. Lamentablemente también falla. Puede que al elegir un objeto dejemos de lado otro de peor cociente pero que aprovecha mejor la capacidad. Ejemplo, tengo 10, una mochila de capacidad 10, objetos de valor 12, 11 y 8, o sea, 3 objetos cuyos pesos respectivos van a ser 6, 5 y 4. El criterio va a elegir al que pesa 5, o sea que cada kilo de ese objeto vale más de 2, ¿sí? O sea, el que pesa 5 y el objeto tiene como valor total 11, ¿sí? Fíjense cuánto es 11 dividido 5, va a ser un poco más de 2. Pero, lamentablemente, al elegir ese, luego voy a elegir el siguiente que cabe y no era la opción ideal. Lo mejor era elegir el primero y el tercer objeto. Bueno, entonces ninguno de los tres criterios funciona. Lo que vamos a hacer es pensar un problema de la mochila simplificado que sí admite solución voraz. El problema general de la mochila no tiene solución voraz. Ya veremos más adelante qué otra solución podemos dar a este problema. Entonces, para que tenga solución voraz, lo que necesitamos es poder fraccionar los objetos. Entonces, ahora no voy a tener objetos indivisibles, sino que voy a decir qué proporción o qué fracción de ese objeto voy a introducir. Qué sé yo, si cambiamos el problema y en vez de pensar en que voy a llevar, no sé, elementos a algún viaje, pensemos en que ahora tengo la mochila donde voy a meter algo que se puede medir a granel. No sé, cuántos gramos de, no sé, qué sé yo, fiambre puedo guardar en un tupper o cosas así, tienen un poco más este sentido, donde yo puedo fraccionar lo que yo debo introducir en la mochila. Este criterio sí funciona, así que el criterio es elegir, o sea, perdón, no dije el criterio en este caso, ¿cuál sería? El tercero que habíamos elegido. Voy a seleccionar lo que tenga máxima proporción de valor dividido peso. Ese objeto es el que voy a utilizar y lo que voy a hacer es poner tanto ese objeto como pueda. Lo pongo, si entra completo, lo pongo completo y si no, pondré una fracción de ese objeto que quepa en la mochila. Ese es el criterio de selección. Elijo el objeto y meto todo lo posible de ese objeto que tenga el cociente entre valor y peso máximo. Bien, hemos decidido el criterio de selección y nos convencimos de que es óptimo. Ahora pasemos a implementar esta solución. Lo primero que tenemos que hacer antes de escribir código es pensar un poquito en qué estructuras de datos voy a representar los ingredientes de este problema. ¿Cómo represento a los objetos que quiero introducir en la mochila? ¿Cómo represento a la mochila o la capacidad de la mochila? ¿Y con qué tipo de datos voy a dar la solución? Que en este caso me debería decir qué objeto voy a introducir en la mochila y qué cantidad de ese objeto. Bueno, vamos a representar a los objetos con un tipo de datos nuevo que lo defino como una tupla, al que le vamos a tener una ID para que tenga como una identidad el objeto, es decir, el objeto 1, el objeto 2, y cada objeto va a tener un valor que va a tener tipo float y un peso. Entonces,
en mi algoritmo voy a recibir como input un conjunto de objetos. Y la solución la puedo dar con una lista en donde en cada lugar de la lista voy a decir qué objeto introduje en la mochila y qué fracción de ese objeto. Puede ser el objeto entero o una fracción del objeto. Entonces para ello defino otra tupla con dos campos, el objeto y la fracción que introduje de ese objeto. O sea que va a poder ser 1 o un medio o alguna fracción del objeto que introduje en la mochila. Bien, el código es un poco más largo de los que vimos, pero básicamente sigue el mismo esquema voraz. Entonces mi función mochila va a tomar un W, que es la capacidad total que tiene la mochila, un conjunto de objetos que voy a analizar para introducir, y voy a devolver una lista de estos pares de objeto y la fracción del objeto. Bueno, definimos algunas variables y algunas auxiliares, y lo primero que hago es inicializar el valor que voy a devolver. Es una lista, inicialmente es vacía, no introduje aún ningún objeto. ¿Sí? Como hicimos antes, vamos a copiar el conjunto de objetos, así lo puedo modificar y eso es legal. Inicialmente digo que todavía a la mochila le quedan W de capacidad. Y lo que voy a hacer es, mientras la mochila todavía tenga capacidad, ¿qué voy a hacer? Elijo un objeto con una función selectOb, que la voy a implementar después y que es fundamental porque es la que implementa el criterio de selección. Va a elegir el objeto que tenga cociente entre valor y peso máximo. ¿Sí? Luego voy a preguntarme si el peso de este objeto, el peso total, es menor o igual que la capacidad que le queda a la mochila, bueno, entonces puedo meter ese objeto entero. Así que la fracción que opongo de este objeto es 1, lo meto entero. Y luego digo que lo que me falta todavía por llenar de la mochila es lo que tenía antes menos el peso de este objeto completo. Bueno, pero en caso de que el objeto no entre, lo que voy a hacer es, entonces no lo puedo introducir entero, tengo que fraccionarlo. Así que digo, bueno, de este objeto en la mochila voy a poner el resto que quedaba de capacidad dividido el peso de este objeto. Y queda por llenar 0. Y esto es todo lo que tengo que hacer. Fíjense que el esquema es el mismo de los algoritmos voraces. Elijo un candidato, el que es el mejor posible por el criterio de selección, y me fijo, en este caso simplemente lo agrego a la solución de la manera que requiere este problema, con una fracción del objeto. ¿Sí? Finalmente lo agrego a la solución. En la solución digo que este es el objeto que voy a haber introducido con la fracción adecuada, y lo elimino del conjunto de candidatos porque ya lo utilicé. Y básicamente esta es la resolución del problema de la mochila. Esta es una solución voraz. Fíjense que utilizando, por ejemplo, el tipo de datos conjunto de manera abstracta, el problema sale muy fácil. El código es fácil de entender, fácil de seguir. Hay otras soluciones a estos problemas utilizando arreglos. También lo podemos ver en el práctico. Pero por ahí a veces utilizando conjuntos es más fácil de seguir el esquema general de los algoritmos voraces y ayuda a pensar sobre el problema. Finalmente acá tienen la implementación de cómo selecciono el objeto adecuado para la mochila, que lo pueden ver después. Básicamente esta operación calcula un máximo, el máximo del conjunto de objetos, o sea, el objeto que tiene la proporción entre valor y peso máxima. Bien, este algoritmo entonces siempre funciona si me dejan fraccionar los objetos, si no, ya vimos que no. En selectOb, en la operación selectOb voy a implementar el criterio de selección, y como dijimos antes hay otras soluciones posibles que no utilizan conjuntos. La podemos ver en otro momento. Esto es todo por ahora, así que con esto podemos arrancar y podemos hacer todo el práctico de esta semana sobre algoritmos voraces. Hasta luego.